Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. En fin de semana también tenemos programa especial Coronavirus, la pandemia. Una recapitulación de lo que le hemos presentado aquí a lo largo de la semana y empezamos, como todos estos recuentos, con el informe que nos llega desde Ginebra, Suiza, en la sede de la Organización Mundial de la Salud. Antonio Broto, corresponsal de la Agencia EFE, lo presenta. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Noticias esperanzadoras desde la Organización Mundial de la Salud, que en su último informe epidemiológico ha mostrado que los casos globales de COVID en la semana transcurrida entre el 6 y el 12 de septiembre fueron 3,9 millones, lo que supone una fuerte caída del 13% con respecto a la semana anterior. Este es el primer descenso importante registrado en 2 meses de auge de la variante Delta. De forma también atípica, ha habido descensos de casos en todas las regiones del planeta, especialmente en América, donde la caída semanal fue del 17%, mientras que en el sur de Asia fue del 16% y en África y Oriente Medio del 15%. En Europa, que tras América es la segunda región con más casos, estos descendieron un 5%. La semana pasada ascendieron a 1,1 millones, mientras que en Asia Oriental la bajada fue del 8%, con menos de medio millón de casos. Estados Unidos se mantiene como el país con más casos semanales registrados, 1 millón la semana pasada, seguido del Reino Unido, India, Irán y Turquía. En el acumulado desde el comienzo de la pandemia, los casos globales ascienden a 225 millones, de los que 86 millones se registraron en América, 67 en Europa y 42 millones en Asia Meridional. Estas siguen siendo las 3 regiones del mundo más golpeadas por la COVID-19. Las muertes por esta enfermedad en el mismo periodo también descendieron globalmente un 7% la pasada semana y en cifras absolutas fueron más de 62.000, por lo que el total desde el inicio de la crisis sanitaria supera los 4,6 millones de fallecidos. Por regiones llama la atención la caída del 20% en el número de fallecidos semanalmente en Asia Meridional, aunque aún se registraron ascensos en regiones como África o Asia Oriental. Respecto a la campaña de vacunación, ya se han administrado en el mundo más de 5.700 millones de dosis contra la COVID-19, a un ritmo actual de 33 millones por día, y más del 40% de la población global ha recibido al menos una de estas dosis, aunque este porcentaje baja al 2% en países de bajos ingresos. Reportó desde Ginebra Antonio Broto para el programa Coronavirus, la pandemia. ¿Qué hemos aprendido a lo largo de más de año y medio de pandemia? Bueno, pues hay una organización, particularmente entre los países europeos, que han creado un documento en el que describen las 10 lecciones aprendidas durante esta pandemia. Países de Europa publicaron el documento estratégico en el que describen 10 lecciones aprendidas de COVID-19, preparándose para la próxima pandemia. Este documento tiene como objetivo mejorar la resiliencia frente a emergencias sanitarias y salvaguardar la seguridad sanitaria regional y mundial ahora y en el futuro. Sin embargo, las autoridades participantes reconocieron que es imposible predecir con certeza qué peligro aparecerá a continuación y cuál sería su impacto. La directora regional de emergencias de la OMS en Europa, Dorit Nitzan, expuso que si se pudiera resumir el aprendizaje colectivo de COVID-19 en una oración, sería que la cobertura de salud universal y la preparación dan sus frutos solo si se juntan. Durante la pandemia actual, valores como la equidad, la solidaridad y la colaboración han sido reconocidos como centrales para la resiliencia y esenciales para impulsar una respuesta eficaz, basada en el concepto de que nadie está a salvo hasta que todos están a salvo. El apoyo personalizado a los países y el refuerzo de la preparación y la capacidad regionales para responder a las emergencias son prioridades centrales dentro del Programa de Trabajo Europeo 2020-2025. El programa está reforzado por iniciativas como la Coalición de Salud Mental, Empoderamiento a través de la Salud Digital y la Agenda Europea de Inmunización 2030, informó Elizabeth Ortiz.
El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos habló precisamente de este documento que se prepara y por qué es importante dejar asentada esta experiencia que hemos vivido a lo largo de COVID-19. Es importante que queden plasmadas en documentos, Belén, documentos que puedan ser de consulta en el futuro. Esperemos no tener nuevas epidemias o pandemias de la magnitud de COVID-19, pero la realidad es que es altamente probable que sigan ocurriendo a lo largo de los próximos años y que las enseñanzas que deja una pandemia puedan ser aplicadas de manera oportuna para la contención de una siguiente epidemia o pandemia. Algunas de las que escuchamos son muy interesantes. Me gustó mucho la frase de que nadie está a salvo hasta que todos estamos a salvo. Y eso creo que aplica puntualmente para lo relativo a COVID-19. De ahí la insistencia de las naciones, la insistencia que todos hacemos para que la mayor parte de población esté vacunada, para que nadie se quede sin vacuna, para que nadie rechace la vacuna en la medida en que la tenga disponible. Y además de lo anterior, Belén, pues la enseñanza para los sistemas de salud de las naciones en términos de lo requerido para enfrentar una eventualidad epidémica como la que estamos viviendo, porque lo hemos platicado en esta mesa una y mil veces, la mayor parte de sistemas de salud fueron rebasados por esta emergencia sanitaria mundial. Hubo países incluso desarrollados de alto potencial económico que se vieron rebasados en su capacidad hospitalaria para la atención de pacientes graves. Y el otro aspecto que me pareció muy interesante de este reportaje de Elizabeth y que deriva del anuncio de la Organización Mundial de la Salud del documento que preparan de 10 enseñanzas que debió habernos dejado la pandemia de COVID-19 en pro de una resiliencia y de capacidad para enfrentar en el futuro una nueva pandemia, pues es la solidaridad. Una solidaridad que se vio en muchos escenarios, que se vio en muchos momentos, que sigue existiendo, pero que también en algunos otros escenarios siento que ha quedado un poco trunca, o al menos no ha tenido el avance que se esperaba. Por ejemplo, la estrategia COVAX sigue siendo una estrategia de la que se esperaba mucho más. Se desarrolló COVAX con el propósito de que hubiera una colaboración entre las farmacéuticas, las universidades, la ciencia, etcétera, para el desarrollo de más vacunas y para su desarrollo más rápido. Pero además, el COVAX fue una estrategia con propósitos de distribuir más vacunas en el mundo. El propósito, por ejemplo, de 2.000 millones de vacunas distribuidas a través del mecanismo COVAX en el 2021 no ha alcanzado la meta y está, de hecho, lejos de alcanzar la meta para este año, cuando se han distribuido apenas alrededor de 400 millones de dosis de vacunas a través del mecanismo COVAX. Entonces, sí está lejos, pero que no se pierda ese sentido de colaboración, de cooperación internacional, de solidaridad, porque además el programa Solidaridad o Solidarity incluía COVAX, pero incluía otros programas también para el desarrollo de medicamentos, por ejemplo, para el desarrollo de pruebas de laboratorio. Y creo que en la medida en que estos sistemas de colaboración tengan más fortaleza y tengan mayor desempeño con la participación real de todos los países, la participación real de la ciencia, de la academia, de la universidad, de
la industria farmacéutica se puede enfrentar con mayor certidumbre y con mayor contundencia a una epidemia, una pandemia en el futuro. Lecciones para no olvidar, doctor, así deberían de titular este documento que, como usted bien dice, se está preparando. Doctor, regresando al tema que hoy nos ocupa, le preguntaba antes de irnos a la pausa, ¿por qué ocurren este tipo de infecciones intrahospitalarias en espacios que se cree están totalmente sanitizados? ¿Tiene que ver con este asunto o es algo totalmente ajeno? No, tiene que ver, indudablemente. Belén, los hospitales están sanitizados, indudablemente, y tienen áreas de mayor sanitización, de mayor control de colonización bacteriana o colonización por hongos, etcétera, como son, por ejemplo, los quirófanos. Los quirófanos son áreas blancas, así se conocen, áreas blancas en donde se da un tratamiento especial a toda la instalación, incluyendo paredes, pisos, equipamiento, etcétera. Pero luego, dentro de las áreas adjuntas a los quirófanos, hay áreas conocidas como grises, en donde, por supuesto, existe sanitización, etcétera, pero son áreas de transición entre los espacios más generales de un hospital hacia el ingreso a quirófanos. Y luego, bueno, tenemos las áreas que ya son los sitios de entrada, por ejemplo, a los quirófanos, en donde hay mayor posibilidad de colonización con bacterias o colonización con hongos, etcétera, y algunos otros patógenos. Y luego en las salas de atención general, bueno, aunque se realizan exhaustivos de limpieza, de sanitización, etcétera, recordemos que pueden existir de cualquier manera colonización con microorganismos, situación que es de alguna manera, entre comillas, normal, siempre y cuando no se rebasen ciertos estándares. También, por ejemplo, lugares de alto riesgo de transmisión de infecciones hospitalarias son las unidades de cuidados intensivos, Belén, porque ahí se realizan cantidad impresionante de procedimientos invasivos, lo que decíamos antes, colocación de tubos de ventilación mecánica endotraqueales, colocación de catéteres, colocación de sondas nasogástricas para alimentación, colocación de catéteres de monitoreo del sistema nervioso central, en fin, una gran cantidad de métodos invasivos que pueden representar un riesgo. Hacemos una pausa brevísima, regresamos con mucha más información. Infecciones intrahospitalarias, ¿qué son? ¿Cómo se adquieren? ¿Y por qué es importante seguir algunas recomendaciones? Es parte de lo que nos cuenta nuestra compañera Rocío López Fonseca en la siguiente pieza informativa. Las infecciones nosocomiales ocurren en todo el mundo y afectan a los países desarrollados y a los carentes de recursos. Las infecciones contraídas en los establecimientos de atención de salud están entre las principales causas de defunción y de aumento de la morbilidad en pacientes hospitalizados, según datos de la propia Organización Mundial de la Salud. Asegura que son una pesa de carga para el paciente y para el sistema de salud pública. Una encuesta de prevalencia realizada bajo los auspicios de la OMS en 55 hospitales de 14 países representativos de 4 regiones de la OMS, Europa, el Mediterráneo Oriental, el Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental, mostró que un promedio de 8.7% de los pacientes hospitalizados presentaba infecciones nosocomiales. En un momento dado, más de 1.4 millones de personas alrededor del mundo sufren complicaciones por infecciones contraídas en el hospital, infecciones nosocomiales que agravan la discapacidad funcional y la tensión emocional del paciente, y en algunos casos pueden ocasionar trastornos discapacitantes que reducen la calidad de vida.
son una de las principales causas de defunción. En un estudio realizado por un grupo de científicos, encontraron que la proporción de infecciones nosocomiales era de aproximadamente el 44% en los brotes tempranos de COVID-19, informó Rocío López Fonseca. Esta semana también el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez ha hecho énfasis sobre estas infecciones intrahospitalarias y los cuidados a tener en cuenta. El índice permisivo de alguna infección nosocomial es menor a 5 por cada 100 egresos hospitalarios. En una unidad de cuidados intensivos deberá ser menor a 10 por cada 100 egresos hospitalarios. Eso es lógico. En las unidades de cuidados intensivos hay más riesgos de infecciones nosocomiales. Hay áreas de cuidados intensivos médicas y quirúrgicas. En las unidades de cuidados intensivos quirúrgicos, el riesgo es mayor que en las unidades de cuidados intensivos de orden médico. Y por otro lado, Belén, también hay que señalar que en pacientes que han tenido una intervención quirúrgica, el riesgo de infección hospitalaria es mayor que en aquellos pacientes que no tuvieron una intervención quirúrgica. Entonces, el índice permisivo está entre 5 y 10 por cada 100 egresos hospitalarios. Cuando se rebasa estas cifras, está fuera del estándar y entonces ahí se dice que los hospitales deben tomar medidas extremas para un mayor control de sus índices de infecciones hospitalarias. El índice de infección hospitalaria es un indicador de calidad en la atención médica. Y por ejemplo, Belén, las infecciones hospitalarias no son solamente las relacionadas con cirugías, no son solamente las neumonías asociadas a ventilador mecánico, son incluso algunas, digamos, de menos intensidad, de menos riesgo, de menos morbilidad, como por ejemplo puede ser una infección hospitalaria, una flebitis, que es la inflamación de una vena, que podría ser de tipo infeccioso, en un sitio de inserción de un catéter para venoclisis, para administración de líquidos cada día. Entonces, esa ya puede ser considerada una infección hospitalaria, una flebitis, o puede ser considerada una infección hospitalaria, una infección urinaria asociada a la colocación de un catéter vesical, de una sonda en la vía urinaria. Entonces, esas que son de las más comunes incluso que las neumonías hospitalarias o más comunes que las infecciones quirúrgicas, son de menor morbilidad, de menor gravedad, pero también cuentan. Por eso, eso contribuye a la permisividad, entre comillas, dentro de estándares permisivos de porcentajes de infección hospitalaria, para considerar que un hospital está dentro de rangos adecuados, ¿no? Ojalá y no existiera ninguna infección hospitalaria. Algo que debemos vigilar de cerca en el paciente con COVID-19 al que le hemos estado manejando con dexametasona o con algún inhibidor de citoquinas como tocilizumab, etcétera, es el riesgo de infecciones secundarias, sobre todo infecciones hospitalarias, que pueden ser un efecto colateral. Sin embargo, en esos pacientes era estrictamente necesario utilizar estos antiinflamatorios por la gravedad que representaba el COVID-19. Algunas de ellas constituyen finalmente la causa de muerte de un paciente con COVID. Hay pacientes con COVID que lamentablemente iban en recuperación del COVID, estaban con intubación endotraqueal y la aparición de una infección hospitalaria, por ejemplo bacteriana o por hongos como Candida albicans o como otro hongo conocido como Aspergillus, infecta el pulmón en un paciente con ventilación mecánica y el paciente puede tener deterioro, a pesar frecuentemente de que utilizamos antibióticos, utilizamos medicamentos contra esos hongos para poder resolver
ese tipo de complicaciones, pero también en ocasiones no se logra el propósito y finalmente es común que la causa de muerte en pacientes con COVID sean infecciones secundarias graves, sobre todo a nivel pulmonar. Naomi Mesa, reportera de STV Telebásica en Honduras, nos presenta el siguiente informe. Un saludo para ti, Belén, y para toda la audiencia de Canal 44. El subsecretario de Salud, el doctor Freddy Guillén, informó que en la 7ª jornada de vacunación se iniciará a inmunizar contra COVID-19 a los adolescentes de 15 a 17 años. El día lunes a las 7 de la mañana iniciamos con la vacunación de los hondureños mayores de 15 años. Más de 519,000 serán inmunizados a partir del día lunes en esta 7ª campaña de vacunación y los requisitos son requisitos básicos: compañía de un adulto. Además, también la partida de nacimiento no necesariamente que sea original, puede ser definitivamente una partida de nacimiento descargada de la aplicación del Registro Nacional de las Personas y además la buena voluntad de vacunarse. Lo esperamos a partir del día lunes con toda la logística gubernamental en los diferentes puntos en las 20 regiones del país y en los 18 departamentos. De acuerdo con datos oficiales de SINAGER, se reportan 31.711 casos de niños y niñas que han dado positivo al COVID-19 en lo que va de la pandemia. La titular de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, la licenciada Lolis Salas, hizo un llamado a los padres de familia del cuidado que se debe tener con los niños y niñas y tomar las medidas extremas de bioseguridad para evitar que la niñez siga siendo víctima de este mortal virus. Como parte de las extensas jornadas de vacunación contra el COVID-19 que se han realizado en todo el país, se ha logrado ya inmunizar a más de 2.896.759 de la primera dosis y 1.629.331 con la segunda dosis, siendo un total de 4.526.090 hondureños ya vacunados. Para lo cual la Secretaría de Salud y las autoridades respectivas siguen haciendo un llamado a la población que se pueda abocar a los centros de vacunación más cercanos a su domicilio. Según los datos proporcionados por la Secretaría de Salud, el país ha recibido un total de 6.244.167 vacunas, mismas que se han adquirido a través de diferentes mecanismos. Honduras ya sobrepasa los 350.879 casos positivos por COVID-19. Se reportan al menos 107.925 personas recuperadas, con el lamentable deceso de más de 9.319 hondureños. Les recordamos a la población que se cuiden en todo momento. Las vacunas no impiden el contagio, por lo que no deben olvidar las medidas de bioseguridad y que, de no ser necesario, no salgan de su casa. Para Coronavirus la Pandemia, informó Naomi Mesa de STV Telebásica. Nos quedamos en América Latina. De Honduras nos vamos a Perú, donde está nuestro compañero Renato Mogollón, reportero del canal USMP de Perú, para actualizarnos información de lo que está ocurriendo en este país. Buenos días, Belén, y a todo el auditorio de Canal 44. Esta semana se ha iniciado el proceso de inoculación para jóvenes de 25 y 26 años en la capital peruana y la región Callao. Noticia que ha sorprendido a la población por la rapidez de su llegada, ya que hasta el domingo pasado se había llevado a cabo la vacunación para todas las personas de 27 a 29 años. El acelerado proceso, según el ministro de Salud, Hernando Ceballos, se origina tras el constante avance de las nuevas variantes Delta y Mu en nuestro país. Puesto que se ha notificado que hasta el cierre de este informe, los casos de variante Delta han aumentado a más de 360 en 18 regiones del Perú, una cifra preocupante teniendo en cuenta que el 28 de agosto se tenían identificados 199 casos. Asimismo, tras las sospechas de la posible llegada de la tercera ola, el Ministerio de Salud se encuentra realizando un mapeo comunitario a asentamientos humanos con la finalidad de ejecutar charlas de prevención contra la COVID-19 e impedir la expansión de la misma, además de entregar mascarillas. Otra buena noticia es que ha sido todo un éxito la jornada de 36 horas continuas que se dio en Lima Metropolitana y el Callao, denominada Vacuna Fest, al registrarse más de 800.000 dosis aplicadas a la población en más de 60 puestos habilitados. Esta cifra sobrepasó con creces lo planeado, superando así la meta establecida. Igualmente, en la región Cusco, donde se dio una jornada de 3 días llamada Familiatón,
se registró como resultado una cifra histórica de más de 100.000 vacunados, en la que ya se ha podido incluir a la población joven y adolescente de 12 a 19 años de edad. Es así que hasta el momento se tienen 21.774.371 personas con al menos una dosis contra la COVID-19 en nuestro país. Además, ya está confirmada la ayuda de las Fuerzas Armadas, al brindar sus cuarteles y más de 170 brigadas de personal especializado al Ministerio de Salud, MINSA, en el nuevo programa que se lanzó esta semana denominado Cuarteles contra el COVID-19, con la finalidad de acelerar el proceso de vacunación, indicó a los medios de comunicación el ministro de Defensa, Walter Ayala. Todo esto contribuye también como medida de prevención por la decisión de retomar las clases presenciales en los centros de estudios superiores, las cuales serían solo por un plazo máximo de 4 horas al día, complementándolas de manera virtual como se viene haciendo. La primera etapa de esta propuesta está en periodo de prueba con el plan piloto que ya se inició en 16 colegios establecidos en diferentes zonas del país, con las respectivas medidas sanitarias como el establecer lavamanos en las instituciones, distancia respectiva entre estudiantes y una correcta ventilación del aula. Reportó desde Lima, Perú, Diego Renato Mogollón para el programa Coronavirus La Pandemia. Hacemos una pausa muy breve, regresamos con mucha más información. El impacto económico en el mundo derivado de esta pandemia de COVID-19 sin duda alguna ha sido alto. Las medidas para contener la propagación de esta pandemia han impactado particularmente en empresas e industrias de todo el mundo. La pandemia por la COVID-19 se ha expandido en todas las esferas de la vida del planeta, incluyendo en el ámbito económico. Los efectos de las medidas para contener la propagación han impactado a empresas e industrias en todo el mundo. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, reconoció que la economía de la zona euro está teniendo un mejor desempeño de lo que se temía hace solo unos trimestres, pero debe superar aún por completo la carga de la crisis por la pandemia por la COVID, por lo que es necesario un apoyo continuo y sostenido. Aseguró que el Consejo de Gobierno continuará realizando compras de activos netos en el marco del programa de compras de emergencia por la pandemia, con un monto total de 1.85 billones de euros hasta al menos finales de marzo de 2022, y en cualquier caso, hasta que juzgue finalizada la fase de la crisis por la pandemia. Este programa de compras nació como un programa de emergencia para luchar contra el impacto de la COVID-19 en la economía y fue adicional al programa ampliado de compra de activos que seguirá operando sin una límite de tiempo. Recientemente, el Banco Central Europeo informó que incrementó a 5% su estimación de crecimiento en la zona euro para el cierre del 2021, de 4.6% y 2.1% para el 2022 y 2023, respectivamente, de acuerdo con un comunicado del propio organismo, informó Rocío López Fonseca. La reactivación económica, uno de los principales retos de los diferentes países, una vez que la mayoría ha pasado ya por una tercera y hasta cuarta ola de COVID-19. Entre estos retos está la reactivación en el turismo, que sin duda alguna es uno de los ámbitos que mayores divisas dejan a los diferentes países. El doctor Héctor Raúl Pérez Gómez nos habla sobre seguridad al viajar. Enfermedades infecciosas que se transmiten durante un viaje, sobre todo durante viajes prolongados, tanto en avión como por vía terrestre, en transporte colectivo. Ahí vale la pena destacar lo siguiente. Primero, el riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas, sobre todo respiratorias, es directamente proporcional a la duración del viaje. Un viaje más prolongado puede significar mayor riesgo. Segundo, en tanto la ocupación de una aeronave, por ejemplo, es del 100%, el riesgo es mayor.
es evidente que mientras mayor espacio entre pasajero y pasajero, el riesgo se reduce. Con motivo del COVID-19, sabemos que ahora está como establecido claramente los protocolos el uso permanente de cubrebocas durante los trayectos aéreos, sin quitarlo en ningún momento. Y de igual manera está establecido que para la mayor parte de los trayectos se han limitado el número de pasajeros en las aeronaves para dejar espacios suficientes entre persona y persona para de esta manera reducir los riesgos. Las aeronaves, Belén, sobre todo las aeronaves comerciales, en donde se tiene una estrecha vigilancia de las características sanitarias de los aviones, tienen filtros de alta eficiencia que disminuyen el riesgo de enfermedades infecciosas. Y esto no a partir del COVID, esto desde siempre. Sin embargo, insisto, en la literatura médica han ocurrido reportes de transmisión de enfermedades infecciosas, de incluso brotes epidémicos en pasajeros que hicieron un trayecto transatlántico, por ejemplo, o transpacífico, por ejemplo, que son vuelos de 8 o 12 horas y en donde el riesgo de transmisión ocurrió. Por ejemplo, ha habido reportes de múltiples casos de tuberculosis en pasajeros que compartieron un mismo vuelo y en donde quedó identificado que había un caso índice, por ejemplo, ¿no? Y bueno, recordemos que antes de COVID el uso de cubrebocas no era un requisito fundamental, entonces eso incrementaba el riesgo importantemente de transmisión de enfermedades infecciosas. Influenza, tuberculosis, virus sinciciales respiratorios, adenovirus, todos esos microorganismos que se pueden transmitir por vía respiratoria. Doctor, sin duda alguna va a ser pues muy importante que todos estos riesgos vayan disminuyendo, porque hoy que estamos hablando de la reactivación económica, sin duda alguna se necesitan estrategias, se necesitan acciones que de alguna manera den mayor confianza tanto a los que viajan, porque lo hemos dicho, es un ámbito muy importante que ha resultado muy afectado con esta pandemia, pero también para acudir a los espacios laborales, doctor, que lo hemos comentado también ya en varias ocasiones. Sí, Belén, sin lugar a dudas. Uno de los sectores más impactados por la pandemia de COVID-19 en el ámbito económico ha sido precisamente el turístico. Pero además del turístico, en general, muchos negocios han tenido descalabros importantes, porque para muchos de ellos, aunque la virtualidad, aunque las plataformas electrónicas han sido herramientas muy importantes para que las reuniones de negocios se den, continúen, etcétera, pero indudablemente para muchas actividades económicas es requerido la presencialidad también, y los viajes, por lo tanto, al verse limitados, pues han generado este descalabro a las economías de los países. Tan solo en el sector turístico existen estimaciones de que al menos 7,000 millones de dólares se han perdido con motivo de limitación de viajes, limitación de turismo a nivel mundial, limitación de estancias turísticas por motivo de COVID-19, porque recordemos que muchos destinos turísticos han cerrado durante periodos de tiempo precisamente para reducir los riesgos, ¿no? Y sobre todo espacios turísticos en donde sabemos que la afluencia es masiva, porque son tradicionalmente lugares a los que la gente gusta acudir durante las épocas vacacionales. Así es, doctor. Por lo pronto, pues seguirá siendo el uso de la mascarilla
Claro. Una de las recomendaciones que estén siempre presentes al momento de salir al espacio público, de convivir, ya sea por cuestiones de descanso o por cuestiones laborales o incluso sociales, el uso de las mascarillas y lo que se ha recomendado siempre, doctor, privilegiar estas actividades al aire libre. Privilegiar al aire libre y en relación a los viajes en específico, Belén, las pruebas de laboratorio previo al viaje para tener la certidumbre de que al menos a través de este mecanismo se asegure que ningún pasajero lleva un cuadro de COVID activo, ¿no? Claro. Y bueno, Belén, también hay que decir, y a lo mejor podemos abundar un poquito en el tema enseguida, pero hay que decir que muchas de estas medidas seguramente van a llegar para quedarse o al menos parcialmente van a establecerse con propósitos de reducir los riesgos de transmisión de enfermedades infecciosas durante los viajes. Doctor, esto que usted menciona me parece muy pertinente e importante porque creo que va a ser también parte del comportamiento social de los próximos años, pero además del respeto que nos tengamos entre nosotros, porque hay mucha gente que, por increíble que parezca, no está de acuerdo con el uso de cubrebocas. Y hay muchos sitios donde ya se han ido relajando las medidas e incluso se permite no usar cubrebocas, por ejemplo, en los espacios abiertos, en la calle particularmente, otros donde sigue siendo una medida obligatoria. Digo esto, doctor, porque ojalá que aquellos quienes decidan o decidamos seguir usando el cubrebocas, aún ya pasada esta pandemia, pues no sean mal vistos, doctor, ¿no? Porque claro, incluso hoy, ¿cuántas veces no hemos presenciado estos encontronazos, ¿no?, entre quienes están a favor y en contra del uso de la mascarilla? Efectivamente, Belén. Sin embargo, hay que recordar que existen lineamientos, existen medidas sanitarias que hay que respetar y aún bajo estas circunstancias, por ejemplo, el uso de aeronaves, el viajar en un vuelo deberá ceñirse a estas medidas que son además medidas sanitarias internacionales y que además un país determinado las puede establecer para sus condiciones epidemiológicas. El informe diario de la Organización Mundial de la Salud nos lo presenta nuestra compañera Verónica López. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. A pesar de los 226 millones de casos confirmados de coronavirus en el mundo y 4,6 millones de fallecidos, hoy podemos dar un dato positivo. Según las estadísticas semanales de la Organización Mundial de la Salud, en los últimos 7 días se han diagnosticado 3,9 millones de casos nuevos. Es un 13% menos que la semana anterior y es el primer descenso importante registrado en 2 meses de auge de la variante Delta. Aunque los contagios han bajado en todas las regiones del planeta, especialmente se ha notado en América, en el sur de Asia, África y Oriente Medio. El informe también refleja una bajada en el número de fallecidos, un 7% menos a nivel global. Llama la atención la caída del 20% en Asia Meridional, aunque las muertes ascienden en África y Asia Oriental. En cuanto a la vacunación, ya se han administrado más de 5.700 millones, a un ritmo actual de 33 millones por día. Más del 40% de la población ha recibido al menos una dosis, aunque en los países pobres no llegan al 2%. La variante Delta encendió las alarmas en todo el mundo por su alta capacidad de contagio y en pocos meses se convirtió en la variante dominante en el mundo. Sin embargo, se ha mantenido hasta ahora como un fenómeno minoritario en gran parte de los países de Latinoamérica. Los expertos lo achacan a la competencia entre las cepas, la vacunación diversificada o factores biológicos y culturales. Con casi 44 millones de casos y 1,46 millones de muertes totales, Latinoamérica, una de las regiones más afectadas en términos sanitarios y económicos, lleva meses con brotes aislados de esta variante. Desde que se notificó el primer caso en Chile, el pasado junio, el país ha registrado una bajada de contagios. Algo similar ocurre en Uruguay o Colombia. A excepción de México, donde la Delta sí predomina sobre el resto, la situación se encuentra lejos de la vivida en Europa o en Asia.
Reportó desde Europa Verónica López para el programa Coronavirus, la pandemia. Hacemos nuestra última pausa, regresamos con más información. El viernes se conmemoró el Día Internacional de la Seguridad del Paciente. Este año la Organización Mundial de la Salud ha querido hacer énfasis sobre el cuidado prenatal, los cuidados en la madre gestante y el recién nacido. La mayoría de las muertes prenatales, maternas y neonatales pueden evitarse con cuidados seguros y de calidad. A partir del 17 de septiembre de 2019 se celebra el Día Mundial de la Seguridad del Paciente, justo antes de la pandemia que puso a prueba el sistema de salud en el mundo. Aunque al inicio de los brotes en distintos países no estaba clara la afectación en personas embarazadas, finalmente las autoridades de salud descubrieron que corren mayor riesgo. Este año es la población objetivo en el Día Mundial de la Seguridad del Paciente. Es por eso que la Organización Mundial de la Salud insta a lograr un parto seguro y respetuoso. Cada año se registran casi 2 millones de muertes prenatales, de las que más del 40% ocurren durante el parto. Sumado al riesgo, la alteración de los servicios esenciales a causa de la pandemia, este año la campaña para proteger a este grupo de la población cobra mayor importancia. Los objetivos del Día Mundial de la Seguridad del Paciente en 2021 son: sensibilizar sobre la seguridad de la madre y del recién nacido, especialmente durante el parto; colaborar con múltiples partes interesadas y adoptar estrategias eficaces e innovadoras para mejorar la seguridad de ambos. Además, hacer un llamado para tomar medidas urgentes y sostenibles con el fin de intensificar los esfuerzos, llegar a quienes no se ha llegado antes y garantizar los cuidados seguros. Además, adoptar prácticas óptimas en el punto de atención para prevenir los riesgos y daños evitables, informó Elizabeth Ortiz. Sobre el tema de los cuidados prenatales y también al momento del nacimiento, hablamos esta semana con el médico pediatra Miguel Ángel Bunal. Una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es la prevención con vacuna. Hay enfermedades que deben de ser prevenidas con vacunas durante el embarazo. Uno de ellos es enfermedades como difteria o tosferina y el tétano. Hemos tenido últimamente un aumento en los casos de enfermedades en recién nacidos, de la enfermedad que se llama tosferina. Las personas que tenemos ya mucho en esto, nos hemos dado cuenta que las mamás no se están vacunando. El vacunarse, sobre todo contra difteria, tosferina y tétanos, hará que el bebé no desarrolle en los primeros meses de vida esa enfermedad, sobre todo en los primeros 2 meses, que es antes de que él reciba la vacuna. La otra enfermedad que decíamos que puede desarrollarse, y por eso se necesita un buen control prenatal, es la enfermedad por alta resistencia a la insulina, que desarrollan las mamás aumento de la glucosa durante el embarazo, a lo que le llaman diabetes gestacional. Entonces, eso no solamente pone en riesgo a la mamá, porque favorece enfermedades en la mamá como aumento de la posibilidad de tener infecciones asociadas, pero sobre todo el bebé de una mamá que tiene poca resistencia a la insulina o diabetes gestacional va a desarrollar un peso mayor de 4 kilos, que al momento de nacer complicaría el nacer del bebé. Imagínense un niño de 4 kilos y medio, 5 kilos, tratando de nacer por parto. Podríamos generar problemas en el bebé, sobre todo asfixia perinatal o problemas de muerte al momento de nacer o en días previos al nacer. Esto también genera problemas en un niño de tanto peso que puede desarrollar bajas de glucosa al nacer, que también pone en riesgo la vida del bebé. Estas 2 enfermedades son las más frecuentes en las embarazadas o en las mujeres con embarazo. Las infecciones relacionadas al embarazo y la resistencia a la insulina. Otra cosa que es muy importante es la amenaza de partos prematuros, o sea, nacer los niños antes de la semana 38.
Esto, la amenaza de aborto o parto prematuro, es la causa más importante, son las infecciones en la mamá, infecciones de vías urinarias que pueden acelerar o hacer que el trabajo de parto sea antes de tiempo. Por eso, el control prenatal de las mamás, sobre todo para que no desarrollen infecciones como infecciones de vías urinarias, es muy importante. La mayoría de las infecciones son silenciosas en las mamás que están embarazadas, y eso, si no se tiene un buen control prenatal, no se detecta a tiempo. Enfermedades como de transmisión sexual, como la sífilis, ha aumentado en estos últimos años la incidencia en nuestro país. El hacerse un examen tan sencillo de detección de anticuerpos contra esta enfermedad permite un tratamiento a tiempo y adecuado, con una alta posibilidad de curación, para que no comprometa la formación de un bebé sano dentro de la panza de la mamá. Esta detección se debe de hacer a partir de la semana número 9. Esto es muy importante, la detección y el control prenatal, para disminuir las enfermedades, no solo de la mamá, sino del bebé, son la parte más importante durante esos 9 meses de embarazo. Claro. Doctor, vacuna anticovid para mujeres embarazadas, beneficios y por qué las mujeres deben vacunarse. Esto ha sido motivo de controversia. Lo he dicho siempre, esta pandemia ha puesto en evidencia nuestra cultura y nuestra inteligencia. El miedo a desarrollar problemas asociados con la vacunación, hay que recordar aquí que las noticias vuelan muy rápido cuando las cosas son espectacularmente negativas. En realidad, la vacuna en mujeres embarazadas es de alta seguridad, ya que es una vacuna que se ha aprobado, la tecnología para hacerla se ha aprobado en otras vacunas, y por lo tanto ya tenemos experiencia en vacunar mujeres embarazadas con vacunas para virus. Aquí la importancia de esto es: toda mujer embarazada debe de ser vacunada contra COVID, porque la morbilidad, o sea, el desarrollar o la capacidad de desarrollar la enfermedad durante el embarazo es exactamente igual como si no estuviéramos embarazados. Y poner en riesgo la enfermedad, a la mamá con una enfermedad como el COVID, que puede condicionarle la muerte, pues tenemos que recordar que no solamente se moriría la mamá, también el bebé. A todas las mujeres embarazadas se les puede aplicar la vacuna con seguridad. Las 2 dosis de las vacunas disponibles para embarazadas, y se pueden aplicar sin ningún riesgo para el bebé, ya que no ha demostrado ni malformaciones, ni aumento de la tasa o aumento de los casos de parto prematuro después de haberse aplicado la vacuna. Por lo tanto, yo les recomiendo a todas las mujeres que se cuiden ellos y cuiden a su bebé con la vacuna del COVID y las otras vacunas que habíamos comentado. Buenas prácticas hospitalarias garantizan una adecuada atención y garantizan también la seguridad de los pacientes, afirman especialistas. Los enfoques por los que la seguridad de pacientes ha venido a enriquecer la práctica médica son múltiples. En primer lugar, el conocimiento de la epidemiología del error asistencial, su detección y análisis, y las buenas prácticas derivadas de su estudio que diversas agencias internacionales se han encargado de difundir. Por otro lado, la divulgación de herramientas de gestión de riesgo ha ido favoreciendo una cultura que se ha incorporado en los centros hospitalarios asistenciales a través de servicios de calidad o de líderes bien formados en gestión. Existen varias herramientas de gestión de calidad que van de la mano con la seguridad del paciente, porque cuanto más se tenga calidad en los procesos, mejor será el desempeño del personal de salud y los resultados de los pacientes serán positivos para ellos, señalan los especialistas en gestión y calidad. Algunas de estas herramientas son tan simples como útiles, por ejemplo, los checklists o listas de verificación.
Esta herramienta comenzó a utilizarse ante la debilidad de la memoria humana y la fragilidad del rendimiento ante tareas complejas. Por ejemplo, la utilidad de esta herramienta en el checklist de canalización de catéteres venosos y en el checklist quirúrgico propuesto por la Organización Mundial de la Salud es una excelente herramienta, informó Rocío López Fonseca. Antes de despedirnos, escuchemos el reporte de nuestro compañero Pablo Gómez, quien nos presenta el informe de la Organización Mundial de la Salud. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han pedido en las últimas horas a las fabricantes de vacunas anti-COVID medidas para facilitar el acceso de los países en desarrollo a un mayor número de dosis. Esta petición, realizada en una reunión de directivos de estas farmacéuticas con los máximos responsables de esas 4 organizaciones, se produce días antes del encuentro de alto nivel que se va a celebrar en la Asamblea General de la ONU para debatir también un acceso más universal a estas vacunas. Mientras tanto, los contagios de coronavirus superan ya los 226 millones en el mundo y, según los datos de la OMS, el total de fallecidos a nivel global se acerca a los 4,7 millones. Por regiones, América supera los 87 millones de casos positivos y los 2,1 millones de muertes. Le sigue Europa con casi 68 millones de contagiados y de los 1,3 millones de fallecidos, y cifras más bajas presenta el sudeste asiático, por encima de 42 millones de positivos y de 665.000 muertos. Más lejanas están las cifras del Mediterráneo Oriental, más de 15 millones de casos y unos 280.000 muertos, Pacífico Occidental, que tiene 7,7 millones de positivos y unas 105.000 muertes, y África, con cerca de 6 millones de casos positivos y unos 140.000 fallecidos. En cuanto al ranking de países, sigue encabezado por Estados Unidos con unos 41,2 millones de casos, India, que sobrepasa los 33,3 millones, y Brasil, que está por encima de los 21 millones. Y en número de fallecidos, también por países, Estados Unidos sigue a la cabeza con unos 660.000, Brasil prácticamente alcanza los 588.000, India se aproxima a 445.000, México oscila alrededor de 270.000 y a continuación están Perú y Rusia, que se acercan a las 200.000 muertes por COVID. Reportó desde Europa Pablo Gómez para el programa Coronavirus la Pandemia. Nos vamos, gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión de Coronavirus la Pandemia. Hasta entonces.